Como lo prometido es deuda, os traemos desde Súbete al Paisaje Ruteando la Vida el último vídeo de Merindades. En uno primero hablábamos sobre todo de Espinosa de los Monteros, de Ojo Guareña, de los valles que parten de Espinosa de los Monteros, ese por ejemplo que lleva hacia Lunada, donde podéis ver cómo los pastores, como los pasiegos, hacían lo que se llama la muda. Os dejo por aquí el enlace. Os aconsejo que veáis San Pantaleón de Losa, quizás lo más bonito en románico que tiene aquella zona. Espectacular la portada y yo os la recomiendo al 100%. En un segundo vídeo estuvimos hablando de Valpuesta, desde hace años reconocido como la cuna del castellano. Allí los monjes escribieron sus primeras palabras y esos cartularios aparecieron y dan fe de que las primeras palabras en castellano fueron en Valpuesta. Una carreterita estrecha, pero merece muchísimo la pena ir. Y en este tercero, después de haber hablado en un anterior sobre las Loras, el Geoparque de las Loras, que comprende parte de las provincias de Palencia y Burgos y que lleva pues desde Aguilar de Campo hasta prácticamente Orbaneja del Castillo, incluye un campo petrolífero, el único de España que está en tierra. Si no habéis visto el vídeo, por aquí también lo tenéis. Bueno, pues después de eso vamos a hablar de Raíces de Castilla, que bueno, es una frase que engloba a tres ciudades, bueno, a tres poblaciones. Ciudades solamente hay una, que es Frías, que mantiene ese título de ciudad, aunque es la ciudad más pequeña de nuestro país. La ciudad de Frías, con un área de autocaravanas espléndida, con un castillo, con su iglesia, cuyo pórtico no está aquí, que está en un museo en Nueva York. Desde allí pasaremos a Tobera, iremos por un caminito andando que os lo explicaremos. Hablaremos de su ermita, del humilladero, del puente, de sus magníficas cascadas y sobre todo de los batanes que había. Y para los que os queréis, al final del vídeo hablaremos de los batanes en el Quijote. ¿Y qué más? Pues nos iremos a Oña, esa villa que mantiene un gran monasterio que ya no se dedica a esas labores, que también fue psiquiátrico, pero que guarda una iglesia con unos tesoros, un retablo magnífico, en fin. Y de allí nos vamos a ir a Poza de la Sal, donde nació Félix Rodríguez de la Fuente. Desde Oña a Poza de la Sal, bueno, la carretera es estrecha, y de Poza de la Sal a su castillo la carreterita sigue siendo muy estrecha, pero además es en subida constante, con lo cual, bueno, pues que lo sepáis, que no vayáis en horas de mucho tráfico porque podéis tener alguna dificultad. Y nada, os dejo con el vídeo y al final nos vemos con los batanes y el Quijote. Y sobre el Ebro, a más de 80 metros de altura, es imponente la silueta de Frías, sobre la rocosa base que la acoge. A un extremo, su castillo. Al otro, la iglesia fortificada de San Vicente, cuyo antiguo pórtico lo podrás ver solo si vas a Nueva York. Frías no es un pueblo, ni es una villa. Frías es una ciudad. La ciudad más pequeña de España, pero ciudad. Y lo es desde el año 1435, cuando reinaba Juan II.
Corría el año 1450, cuando después de 15 años como ciudad, por la puerta falsa entró el entonces condestable de Castilla. Se hizo cargo de la localidad. El conde subió los impuestos y recortó derechos. Los vecinos ese mismo año se rebelaron contra estos abusos y la ciudad fue sitiada. Los vecinos entonces nombraron a un joven para que les defendiera, para que capitanease la defensa. Al final perdieron, pero no sus ganas de recordar aquella fecha, y el 24 de junio desde 1481 se celebra la fiesta de la capitana. Y buscar en uno de los capiteles del castillo la nodriza de forma animal, una yegua que está dando de mamar a un bebé. Lo vais a poder fotografiar sin problemas, porque casi nadie se para a fotografiarlo. Y como tenemos costumbre, Rubén y yo nos gusta disfrutar de estos lugares a primera hora de la mañana, cuando todavía no ha llegado la mayor parte de la gente que los visita. Con lo cual, bueno, podemos disfrutar de los espacios de una forma casi en privado, diría yo. Os aconsejo que visitéis la ciudad, que disfrutéis del castillo, de la iglesia, del caserío tan maravilloso que tiene, de su puente, donde tuvo una gran importancia, porque era en muchos kilómetros a la redonda el único por el que se podía atravesar el Ebro. Era un puente defensivo, igual que fue defensiva la iglesia. Indudablemente para cruzarle había que pagar impuestos. Aquí el ganado, la lana era muy importante. De hecho, en la Revolución Comunera, Burgos fue una de las ciudades que se salió. El resto de ciudades castellanas se quedaron todas en la Revolución. Y esto es las tripas del reloj que lleva en la torre desde el siglo XVI. Bueno, pues como os decía, la importancia de la lana en Burgos. Burgos quería exportar la lana como producto virgen en bruto, y los comuneros querían que se exportara como producto terminado. Eso llevó a un conflicto y los burgaleses decidieron que se salían del pacto firmado en Ávila de la Revolución Comunera. Tan importante era su importancia en la lana, que ya veréis cuando lleguemos a Tobera. El agua, el río Molinar, era la gran herramienta para mover los batanes que hacían que la lana cogiera cuerpo hasta llegar al punto de que se puede hacer un fieltro. Y bueno, ahora sí que vamos a disfrutar de esta visita por el castillo en su último tramo, para asomarnos a ver el área de autocaravanas, que bueno, para subir justo donde está señalando Rubén están las autocaravanas. Hay grifo de llenado, hay zona de vaciado y bueno, hay un caminito que en ascenso te lleva hasta esta parte. La verdad es que se sube cómodamente. Y desde aquí a Tobera fuimos por un sendero. Puedes ir por la carretera, pero salvo que vayas un día de diario no vas a encontrar lugar para aparcar. Y junto al agua del río Molinar y viendo sus cascadas hay un recorrido de unos 800 metros que bueno, hay que sumar al 1,5 kilómetros más o menos que haces desde Frías, pero merece la pena porque el aparcamiento es muy escaso y sobre todo para nuestros vehículos. Ojalá cuando vengáis lo pilléis con poco público, porque si no pierde parte de su encanto. Ese es el humilladero del Cristo de los Remedios. Detrás está la iglesia de Santa María de la Hoz y el puente medieval de origen romano. Y en esta zona había cantidad de batanes
Y luego, al final del vídeo, como decía al principio, hablaremos, tendremos una sorpresa con respecto a los batanes. Esto es desde el camino que cogimos para ir a Tobera y se veía una magnífica panorámica de Frías. Y esta es el área de autocaravanas que nos fuimos porque se puso atestada el puente romano. Aparcamos solamente un minuto para hacer la foto, para recordar una foto que ya habíamos hecho años atrás, y os recomiendo que vengáis a Frías. Nos vamos a Oña. La muy leal y valerosa villa de Oña, donde también hay área de autocaravanas, por cierto, ¿vale? Resalta su monasterio, el monasterio de San Salvador, fundado allá por el año 1011 por Sancho García y doña Urraca, su mujer. Su iglesia, de la que estamos viendo ahora el claustro, por dentro no se puede grabar, es una auténtica joya, con un retablo magnífico, la zona de los panteones reales y condales, su sala capitular en conjunto, tiene un órgano de más de 1100 tubos del año 1786, sí. Lo que ya no podréis ver es la biblioteca, que ahora está en el monasterio de San Agustín en Burgos. Tenían los jesuitas, que fueron los últimos que estuvieron aquí como orden religiosa, 60.000 volúmenes. La iglesia tiene una zona de románico con unos frescos en la capilla mayor maravillosos. Y bueno, el monasterio fue colonia agrícola, fue hospital de guerra en la Guerra Civil Española y fue psiquiátrico allá por los años 60, ¿vale? O sea que el monasterio ha pasado por varias tareas. Tiene el jardín secreto, que es un museo al aire libre entre huertas y los jardines de los monjes benedictinos que lo hicieron en su momento, y se entra por una puerta cuya gran llave es la llave de acceso y es en sí misma una escultura. En los jardines del monasterio podéis también disfrutar de unas piscifactorías bastante antiguas, y fijaros, la entrada de los locos y la entrada de los cuerdos. Porque recordad que os he dicho que aquí en el monasterio, en el claustro no, en lo que es el monasterio hubo en tiempos un psiquiátrico, pero no es que fueran tan crueles que los cuerdos entraban por una puerta y los locos por otra. Es parte de las esculturas que podéis encontrar en los jardines. También en Oña tenéis un centro de visitante donde os van a dar toda la información de los alrededores, que hay cantidad de caminatas increíbles para disfrutar. Y tenéis un museo de la resina, la iglesia que merece una visita, una zona para, cuando no haya coronavirus, para tomarse unos vinitos por aquí, y tenéis algunas carnicerías donde hacen unas morcillas de Burgos increíbles. Así que nada, vamos a irnos del claustro, vamos a enseñaros algunas de las esculturas que podéis encontrar. Hay muchas, pero para no alargar el vídeo hemos traído solo unas poquitas. Y en Poza de la Sal se nos hizo de noche y en el castillo pernoctamos. La verdad es que no hacía viento, y si no hace viento es un lugar mágico para pasar la noche. Realmente os traemos un adelanto de Poza de la Sal porque va a haber un vídeo exclusivo para esta pequeña localidad
que fue lugar de nacimiento de Félix Rodríguez de la Fuente, que tiene la historia de las salinas que hay que explicar con detenimiento, al menos a mí me apetece hacerlo. Entonces os traemos un adelanto del que será el próximo vídeo de Poza de la Sal, pero no queríamos que faltara como una parte integrante de lo que se ha dado en llamar Raíces de Castilla últimamente. Y este es un acueducto que viene de época romana y que, fijaros, chiquitito, no tiene nada que ver con el de Segovia. Por cierto, tenéis un vídeo en el canal del acueducto de Segovia y algunas de las calles de Poza de la Sal. Y ahora sí, bueno, la sorpresa que os he dicho al principio del vídeo, para los que nos seguís hasta el final, pues iba a hablaros de ese capítulo tan divertido que escribió Cervantes, en el que, bueno, el Quijote y Sancho Panza habían comido en exceso y tenían muchísima sed. Iban por un bosque y vieron que la tierra estaba húmeda y Sancho dijo, bueno, pues nos adentramos dentro porque si aquí hay humedad es que hay agua. Y a medida que se iban adentrando surgen una serie de anécdotas súper divertidas, y una de ellas tiene algo que ver con los batanes, que son esos molinos que en la Edad Media, bueno, y hasta principios del siglo XX, lo que hacían era, en vez de moler harina, tupir la lana a base de golpearla, de machacarla con agua. Esto es una forma simple de decirlo, ¿vale? De forma y manera que incluso se quedaba pues tan fuerte como el fieltro. Y aunque el Quijote está enclavado en La Mancha, en Burgos había muchísimos batanes, entre ellos los de Tobera. Pero lo importante es este capítulo divertido del Quijote, os voy a leer unos cuantos párrafos, porque realmente el Quijote, si lo habéis leído, habréis disfrutado, y si no lo habéis leído, yo os invito a que lo hagáis. Bueno, pues en el capítulo que se llama de la jamás vista ni oída aventura que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el mundo, como la que acabó el valeroso Don Quijote de la Mancha. Así se titula el capítulo, ¿vale? Y os voy a leer uno de los fragmentos, quizás el que habla más concretamente de los batanes, ¿vale? Mas no hubieron andado 200 pasos cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegrólos el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshoras otro estruendo que les aguó el contento del agua. Especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieron pavor a cualquier otro corazón que no fuese el de Don Quijote. En la noche, como se ha dicho, escura, y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos, cuyas hojas, movidas del blando viento, hacían un temeroso y manso ruido. De manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua, con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto, y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba. En ese momento Don Quijote decide que va a ir a luchar contra ese ruido, y Sancho, que es muy temeroso, le dice que no, que por favor, que no. Como ve que sus ganas de parar a su hidalgo Don Quijote no surgen lo que él deseaba, pues entonces decide atar las patas de Rocinante, las patas delanteras, para que no pueda cabalgar. Así se sube Don Quijote en Rocinante, y por más que lo intenta, uy, es que tengo una cosa aquí en el ojo, y por más que lo intenta, el Rocinante no camina. Al final Sancho le dice que será cosa de arriba, que no quieren que arriesgue su vida, pero el hidalgo dice que no, que él tiene que ir, aunque sea andando. Sancho le sigue rogando, eso todo no os lo voy a leer, ¿no? Y llega un momento en que Sancho, uy, las perras, debe ser que ha venido alguien.
en que Sancho termina por agarrarse a una de las piernas de Don Quijote y casi arrastras. Don Quijote ve que no se puede soltar de Sancho y decide no ir en busca de esa batalla que tanto le alegraría, ¿no? Pero claro, recordar que es que habían comido mucho y casi no habían bebido, ¿no? Y aquí surge una parte divertida. Si habéis leído a los clásicos, de vez en cuando hacen referencias, pues por ejemplo Quevedo, a las ventosidades y tal, ¿no? Entonces aquí hay un relato que es muy divertido de cómo a Sancho le da un apretón. Y como estamos entre amigos, voy a leerlo, ¿vale? En esto parece ser o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe de creer, a él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que sentía ganas tampoco era posible, y así lo hizo, por bien de paz. Fue soltar la mano derecha que tenía asida al arzón trasero, con la cual bonitamente y sin rumor alguno se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto alzó la camisa lo mejor que pudo y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo que más tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía, pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel a él que tanto miedo le ponía. Oyólo Don Quijote y dijo: ¿qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él, alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que sin más ruido ni alboroto que el pasado se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como Don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dedos y con tono algo gangoso dijo: «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca huele sino a ámbar», respondió Don Quijote. «Bien podría ser», dijo Sancho, «mas yo no tengo la culpa sino vuesa merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos». «Retírate tres o cuatro allá, amigo», dijo Don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, «y desde aquí adelante ten más en cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio». Sigue así el capítulo y bueno, lo que no va a seguir ya es el vídeo en el que nos despedimos. Hasta el próximo. Y nada, si es la primera vez que estáis con nosotros y os apetece suscribiros, estáis invitados. A los que ya nos conocéis, si queréis dar un like o a dejar un comentario, con eso nos ayudáis, igual que nos ayudáis cuando compartís el vídeo para que lo vea más gente. Nos vemos en el siguiente y como siempre digo, chao, chao.